Y seguimos trabajando el tema. Evelyn Arach está con una especialista, que siempre hablamos en estos temas, porque, insistimos, esto no puede seguir pasando y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitarlo, prevenirlo? Eve, contanos con quién estás. Bueno, la verdad es que vinimos a buscar un especialista en educación, alguien que sabe mucho sobre cómo abordar temáticas de la pedagogía que a veces se le van de la mano a las escuelas. Venimos de una escuela donde un chico llevó una bala de arma de fuego y de alguna manera amedrentó a los compañeros simplemente con la presencia de este proyectil. Recién Marina nos contaba lo que pasaba con la violencia en la puerta de un colegio y estamos con Karina Cabo, ¿no? Especialista en todo lo que tiene que ver con educación. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos con estos casos? Karina, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día para todos. Primero y principal, abordarlo apenas suceden, ¿no? Y a su vez prevenirlo. Creo que es fundamental, lejos de culpabilizar a la escuela o de responsabilizar a la escuela, creo que es un problema social que repercute claramente en la institución educativa. Entonces lo que tenemos que hacer primero y principal es prevenir, cuidar los espacios físicos y los espacios virtuales. Y a veces las escuelas dicen, me tengo que ocupar de las redes sociales. Y sí, ¿qué están hablando nuestros alumnos? Hay cuentas promo que los chicos promocionan lo que hacen durante el año, sobre todo quinto año. Muchas veces se ríen de sus propios compañeros y ese acoso, ese bullying lo tenemos que mirar desde las escuelas para poder abordarlos. Y quizás es necesario dejar de dar matemática o geografía y trabajar estos microrracismos, estas microviolencias que nos atraviesan día a día en la sociedad, pero obviamente repercuten en la escuela. Karina, ¿qué hacemos con un chico que lleva un proyectil? Se encuentra un proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros, lo lleva a la escuela, se lo enseña a sus compañeros, le dice, yo si tuviera que tirar, te tiraría a vos y a vos. Parece una broma, pero termina con que el 50% de la currícula no va a clases por miedo. No, por supuesto que no es ningún tipo de broma. Desde el primer día debería haberse abordado el problema, el papá que lo detectó, acercarse a la escuela y decir, bueno, no hubo una amenaza directa, pero el llevar una bala es una amenaza, y empezar a hablar con la familia de este jovencito que apenas tiene 13 años, pero que pareciera que en su casa se trabaja o se mira con estos valores, ¿no? Como que la bala me hace ser más líder o la bala me da cierto prestigio, lo digo entre comillas. Claro. Entonces, abordar el caso puntual. Está Luciano Corbata y Belén Salvañá escuchándote desde estudios. Chicos, los dejo en contacto con Karina Cabo. Doctora Cabo, ¿cómo analiza esta especie de efecto contagio desde lo que sucedió en San Cristóbal y los casos que vamos teniendo a lo largo y a lo ancho de nuestro país? Sí, bueno, se da claramente, como vos bien decís, un contagio y creo que hay que prevenirlo. No sé cuál es la causa, creo que post pandemia, creo que los excesos y el malestar que surgió a partir de la pandemia, el aislamiento de los jóvenes, creo que es fundamental que las familias empecemos a mirar profundamente a nuestros niños desde muy chiquititos, no solo en la adolescencia, hablar con ellos desde muy chiquitos, escuchar cuál es el padecimiento. Hay más de 400, el año pasado hubo más de 400 suicidios, hay aislamiento social, hay problemas de convivencia, hay problemas, bueno, ayudemos a abordar el conflicto, escuchemos a nuestro hijo, enseñémosle a negociar con el otro, a hablar, a escuchar con el otro, y esto también lo puede enseñar la escuela, claramente, ¿no? Karina, también nos queda esa sensación de la violencia que está instalada en todos lados, porque no sabemos todavía cuál fue el conflicto, pero sí conocemos que la resolución a un conflicto, lamentablemente en muchas de las escuelas termina así, a las piñas. Perdón, no escucho. Digo que decía Belén que muchas veces la resolución de un conflicto termina a las piñas. Bueno, no es resolución de conflictos, claro. Eso es abordar el conflicto desde la violencia, que claramente no lo es. Por eso hay que trabajar el bullying, y aunque no hayan sido casos de bullying como lo de San Cristóbal, pero trabajar la violencia desde los primeros años y trabajar la resolución de conflictos, que es a través de la negociación, a través de la resolución. Bueno, hay distintos abordajes que las docentes deberán aprender, lamentablemente, pero también las familias tienen que trabajar fuertemente sobre esto y debemos
trabajarlo, por eso también los medios son muy importantes, que aborden estas problemáticas, que aprendan las familias a mirar qué le está pasando a nuestros niños, niñas y adolescentes, que son casos muy graves. Y a veces no nos damos cuenta que nuestro hijo está aislado, nuestro hijo está encerrado en su habitación y creemos que está bien. Bueno, obviamente que no está bien, porque muchas veces en la habitación pasa esto de las redes sociales y estos conflictos que surgen allí, ¿no es cierto? Yo recién decía qué desafío tienen los docentes, qué mensaje o qué reflexión se puede dar para ellos que tienen que también, bueno, lidiar con todo este tipo de situaciones. El mensaje. La reflexión para los docentes que tienen que lidiar con esta situación. Bueno, primero y principal, prestarle atención a los recreos, prestarle atención a las horas de clase. Si hay que suspender horas de clases para abordar estos temas, no está mal. La convivencia social es un tema que nos atraviesa, que tenemos que abordarlos en clases y también desde muchas materias, porque hay materias que hablan de la historia, de la geografía, que podemos abordar los microrracismos y podemos abordar estos conflictos. Y después, obviamente, pedirle a las instituciones que nos ayuden, porque los docentes no estamos capacitados en nuestra formación inicial, que haya alguna forma de capacitación en la escuela y obviamente un enlace con las familias. Últimamente muchas escuelas me han llamado para trabajar directamente con las familias y que las familias tomen conciencia de la necesidad de escuchar a sus hijos, nada más ni nada menos. Gracias, Karina. Le agradecemos entonces, ella es especialista en educación, en pedagogía y la responsabilidad siempre cae sobre los adultos, ¿no? Sobre los padres, bueno, sobre aquellos docentes que tienen que abordar con mucha empatía y con mucho tacto problemáticas complejas para prevenir, ¿no? Porque hoy hablamos sobre dos hechos consumados, la violencia en la puerta de una escuela, la violencia con una bala dentro de la escuela, pero bueno, ¿cómo prevenir que esto pase? Pasa por los alumnos. No subestimar, Eve, tampoco exacerbar alguno de los comentarios de nuestros hijos. Lo importante es escuchar. Si necesitamos ayuda, hacer la consulta pertinente. Pero bueno, estar muy atentos en estos tiempos que corren. Gracias, Eve. Hasta luego.